Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Espero que hayas ido a misa a darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida y a la Santísima Virgen María, también nuestra Madre, a darle las gracias por permitirnos podernos reunir tú y yo en este día con este regalo de un día más de vida para poder hacer este video, que lo hago con mucho gusto, con mucho respeto, especialmente para ti. También como te digo a ti, gracias, sencillo, como siempre, de esta manera, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti que me ves. ¿Listo? Aquí va. Gracias, gracias y besito. Lista la mejilla, cachetito, aquí va. ¿Listo? ¿Lista? Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. De pilón, de lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Y sin más, vamos a lo que venimos directamente, que es a compartir el día de hoy. ¿Qué te voy a compartir? Pues un poquito de todo. Ahora sí, como se llama mi otro canal, que lo tengo ahí abandonado, que pues primero tengo que levantar para poder empezar con el otro, porque si no, pues, ¿cómo le hacemos? Si no hay audiencia, pues ¿a quién le estoy hablando? Pues ni modo, todo tiene su tiempo y solamente el Señor sabe qué va a hacer con estos canales. Pues lo que te voy a comentar el día de hoy es, ahora sí de todo un poco, como les digo que se llama mi otro canal, es hacer un breve resumen sin leer la escritura y también cuál es mi interpretación y los puntos importantes que siempre les estoy compartiendo. Lo que a mí me llama la atención, cómo yo lo interpreto, cómo yo lo comparo, lo llevo a la vida diaria, primeramente de mí y de los seres humanos en el mundo, nuestros hermanos. Como yo veo, yo tengo mi propia interpretación de que por qué suceden las cosas. Solamente es una opinión muy personal, mía. Es como yo miro las cosas, como yo las interpreto y como yo las vivo. Pero en ningún momento, con esto que yo les comparto, es que yo estoy correcta, que lo que yo digo es lo correcto y que tienen que hacer lo que yo les digo. No, no es así. Es lo que a mí me funciona, así como yo lo interpreto, así como yo lo vivo, así como yo lo experimento. Solamente yo puedo hablar de lo que yo pongo en práctica y veo cuál es el resultado. Por eso siempre estoy haciendo énfasis en decirles que es lo que a mí me dice, lo que yo interpreto, lo que yo pongo en práctica y el resultado que a mí me da, basado en esa fe que yo tengo en nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, basado en los 10 mandamientos. Muy importante para mí. Y de acuerdo a lo que dice ahí en los 10 mandamientos, yo, de acuerdo a cómo vivo, a cómo soy, a cómo estoy viviendo el día a día, es que me doy cuenta que lo he comprobado, que es verdad. Nadie me va a venir a contar a mí, que es diferente, porque yo lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Entonces, por lo tanto, vuelvo a lo mismo, vaya la redundancia, a decir que lo que yo compruebo es lo que me dice ahí Dios que es verdad.
Y ese es el gran punto para mí, que no tengo yo por qué estar discutiendo con nadie, ni mucho menos imponiendo que piensen como yo o que hagan las cosas como yo. Por eso cada uno tiene su libre albedrío y tiene esto para pensar, sacar su conclusión de acuerdo a cómo somos cada uno de nosotros, cómo vivimos, qué es lo que uno ve que es bueno y lo que no es bueno. Entonces sería imposible encasillar a todo mundo a que veamos la vida y sobre todo lo que el Señor nos dice ahí, que para mí es lo correcto, porque la evidencia de la vida me dice a cómo estoy viviendo, a cómo yo me siento, que es correcto. Pero cada quien. Entonces, nada más. Aquí no es punto de, este canal no es canal para discutir, ni mucho menos imponerles a que hagan algo que ustedes no quieran, que no quieran hacer, que no estén de acuerdo. No, es simplemente para que cada quien tome su propia decisión de creer, no creer, poner en práctica y no poner en práctica. Entonces, nada más estar conscientes que lo que nos pasa en la vida es de acuerdo a nuestro libre albedrío, a nuestras decisiones y nuestra manera, que cada uno, principalmente, cada uno sabemos qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal. Solamente Dios y nosotros. Nosotros le podemos decir a todo el mundo lo que quiera, lo que querramos, y que no la crean. Si no la creen o no la creen, pues eso es punto y aparte. Pero para mí, Mari López, lo más importante es lo que sé que soy yo, lo que yo hago bien y lo que hago mal, y que el Señor lo sabe. Eso es lo único que me importa a mí. Lo que piensen los demás, lo que digan los demás, a mí ni me va ni me viene, mucho menos me quita el sueño. Porque si yo estoy consciente que yo sé cómo estoy viviendo mi vida, lo demás no, bueno, se me olvidaba algo muy importante, no es nada más yo, que yo sepa, sino que lo principal es que Dios sabe lo que estoy haciendo, si es verdad o es mentira, porque a Él no lo puedo engañar. Entonces, sin más, ahora sí, ningún leer la escritura ni nada. Ahora sí, como se dice, face to face, cara a cara. Ahora sí, un FaceTime, tiempo de vernos la cara. Pues no te miro yo a ti la cara, pero tú a mí sí me la miras. Pero aunque sea esa camarita que está aquí, esa es tu cara. Sí, tú que me estás mirando, te llames como te llames, seas hombre o seas mujer. Va dirigido este video voy a comenzar en breve resumen lo que se haya retenido en mi mente, y que con esto, como ando aquí ahora que parece que gitana, ¿no? Me duele la cabeza un poco de que se presiona, pero pues para poder que se me detenga esto y no vean mi calvicie, pues me la pongo, ¿no? Así es de que un poco de diferente del comentario. Bueno, a ver qué más me falla, ¿no? Primeramente Dios. Pues miren, lo que se trató hoy, y les voy a hablar ahora sí un poco, es la palabra de Dios, sí, pero dicho de otra manera, humanamente. Todo a mí lo que me interesa es llevarlo a la vida diaria, que nos podamos identificar qué es lo que hacemos, cómo pensamos y cómo hacemos nuestro propio análisis de nuestra vida. Y ese es lo que a mí me parece más interesante e importante, de que
yo les haga este tipo de comentario. O mejor dicho, de mi punto de vista, de lo que a mí me dice la palabra de Dios. Esto, por ejemplo, la escritura del día de hoy de el hijo pródigo, ¿no? Como esto es la parábola del hijo pródigo, pero ahora yo les hago la pregunta. ¿Eso crees tú que me estás mirando, que eso es nada más se quedó allí en la parábola o es lo que sigue sucediendo hoy en día? Siempre ha existido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en toda nuestra vida, en el tiempo que sea. El ser humano, yo nada más me baso al comportamiento del ser humano. Antes de que, si es en el Antiguo Testamento que se anunciaba que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, y ya en el Nuevo Testamento que nos lo dejó con hechos en su venida, en el pasado, en el presente y en el futuro seguirá siendo lo mismo. Mismas reglas del Nuevo Testamento, los 10 mandamientos. Así el mundo lo quiera cambiar a diferentes ideas, diferentes verdades según ellos, en lo que en la actualidad esté permitiéndose nuevas ideas, pero no son ideas nuevas. Ahí es donde tenemos que poner nosotros mucha atención. Ideas nuevas, qué bueno fuera que las cosas cambiaran, pero para bien, para que la gente siguiera, la humanidad, siguiéramos siendo, mejor dicho, empezáramos a ser buenos, a cumplir con los 10 mandamientos, que tuviéramos muchas ideas creativas, que todo este avance tecnológico, gracias, sí, es muy bueno, pero ojalá que hiciéramos conciencia que esta tecnología tan avanzada, así avanzara para hacer el bien, para que no hubiera hambre, que se aprovechara toda esa tecnología, para que no hubiera hambre, para que no hubiera necesidad, que hubiera muchos trabajos, no para que se quitaran los trabajos, que la gente fuera, que se aprendiera más de la palabra de Dios, que se tuviera todo ese aprendizaje, que se facilitara todavía mucho más, que ahorita es el que no sabe es porque no quiere, no porque no se tenga, se tiene de más. Pero todavía si nosotros nos esforzáramos a aprender a ser buenos y aprovechar esa maravillosa tecnología para dar más facilidades, para que el ser humano realmente se dé cuenta de que estamos desaprovechando nuestra vida, que estamos desaprovechando toda nuestra capacidad de realmente vivir bien, que haya amor en nuestra vida, que haya felicidad, que haya agradecimiento, que haya misericordia, que haya compasión, que haya para todos, que haya trabajo abundante, que haya economía abundante, que haya salud abundante, que haya compasión abundante, que nos pongamos en el lugar del otro, del prójimo, que nos ayudemos, que estemos al servicio de la humanidad unos a otros, no para desgraciarnos unos a otros, quitarnos la salud, quitarnos la economía, tenernos muertos de hambre, tenernos en carestía, en sufrimiento, en enfermedades. Todo eso, por un lado tenemos el avance tecnológico para que no hubiera ni siquiera enfermedades, que todo estuviera al alcance de la persona, del prójimo, que no se le cobrara, que estuviera realmente la gente motivada a que el pueblo, a que el mundo estemos sanos, que todos contribuyamos, como les digo siempre, que cada país se haga cargo de sus hijos, de su pueblo, porque esos son, los presidentes son los padres del país, que se les dio esa fe de creer en ellos, que van a hacer bien las cosas, no para robar, no para tener a la gente todavía más miserable, que se votaron por esas personas porque se supone
que son personas capacitadas para ayudar al pueblo. El pueblo es el que lo puso allí. Pero para que lo ayudes, una y una, tú me ayudas porque yo voté por ti, para que yo tenga trabajo, para que me alcance mi dinero, para mantener mi familia, para tener una casa, para tener un hogar, para poder tener bien a mis hijos, a mi familia, al pueblo, al gobierno, no al gobierno, a mi país, a mi ciudad, a mi condado. Si tú me das trabajo, si tú me das educación, tú me das salud, yo voy a estar sano, voy a tener energía para poder trabajar, para poder pagar mis impuestos, porque voy a ser una persona productiva, no voy a estar enferma, no voy a hacer carga, porque voy a estar apta para trabajar. Pero tener un salario justo, tener todo, una aseguranza que esté al alcance de la persona. Pero no. Entonces, promesas para estar ahí, para cuidar de mis intereses. Por eso estás ahí, para cuidar tus intereses y los que te pusieron ahí. Tú no estás preocupado por el pueblo, te valiste del pueblo para poder llegar ahí, porque no se tiene conocimiento, porque no se sabe de qué manera se llega al poder. Y no todas las personas, no todos los que están ahí, pero tristemente la mayoría empiezan con una buena iniciativa, con una buena propuesta para ayudar, pero es para engañar, para poder llegar a ese lugar, a ese puesto que me interesa. Pero te hago creer que yo voy a mirar por ti, pero ya estando ahí, ni te conozco. Al contrario, te empiezo a hacer más recortes. ¿Por qué? Porque lo que estoy quitando está, según salvando, pero porque mis intereses se vieron afectados al compartir de lo que yo tengo con aquel que necesita, y yo tengo que recuperar mi dinero, porque no se lo voy a estar regalando a aquellos que según no hacen nada, pero según esos que no hacen nada, tú no les pagas el salario correcto. Entonces, ¿en qué quedamos? Seamos honestos. Eso, el hablar la verdad, no es que estés en contra de, es las cuentas claras, amistades largas. No trates de engañar a la gente, al pueblo, mucho menos al pueblo de Dios, al que no sabe. Por eso se aprovecha. No, señor. Todos hijos, todos entrenados. Cada presidente en su gobierno tiene que hacerse cargo de su pueblo, ese pueblo que lo puso ahí, tantos ricos y pobres, pero todos votaron por ti, te pusieron ahí, por lo tanto les tienes que dar cuentas y beneficios a los ricos y a los pobres, tienes que hacer un balance y sí se puede, Pero ahora sí, como se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho y de lengua me como un plato. Es muy fácil hablar, pero hablar no quiere decir que voy a cumplir. El prometer, decir, yo si llego ahí te voy a hacer. No. A ver, en el primer año, si no cumples de lo que prometiste, algo que vayas avanzando en tu tiempo que estás allí, vas para afuera. Yo te puse, pero así como te puse, te puedo quitar. Porque mi voto tiene valor. Pero si yo nada más doy el voto y no tengo ni idea de lo que tú estás proponiendo y de qué manera me va a afectar a mí también, no, es que todos tenemos que recibir beneficio. Ese es un buen gobernante, un buen hijo de Dios. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo dice claramente nuestro Señor. Y ahora, basado en lo del hijo pródigo, queda perfectamente esta parábola. Y yo sé, hay tanto que sacar de esta bendita parábola, como todo lo que es de Dios. Aquí se está hablando hoy del hijo que le exigió su herencia al padre. Y después ni siquiera la pidió, se le exigió. Luego aparte, el padre que se la da. Y en vez de ser como debemos de ser, precavidos, cuidar lo que se tiene, aprovecharlo para vivir el resto de tu vida de perdida económicamente, que estés bien.
un punto de cómo actuamos los padres, y no todos los padres de familia. Y también ejemplo de cómo los hijos actúan, unos de una manera y otros de otra. En este caso, el hijo que el rebelde, el que no tiene, el inmaduro, el irresponsable, el que exige sin tener que exigir, porque no debe de exigir, porque no es su dinero. Así también los hijos con los padres no tienen que exigir absolutamente nada. Si los padres les quieren dejar algo, ellos sabrán, es su dinero, ellos lo trabajaron. Ellos sabrán por qué le dejan a alguien o a alguien no. Pero nos creemos con obligación de que porque soy su hijo, somos sus hijos, nos tiene. No es si quiere, nos tiene que dejar algo. Porque eso nos pertenece a nosotros porque somos sus hijos. ¿Y tú de qué manera contribuiste para que se llegue a tener ese dinero? Si contribuiste, pues qué bueno. Así debe de ser. Pero si no, ¿con qué derecho de exigir? No se exige. Ahora, hijo rebelde, mal. Exigió, se le dio y lo despilfarró. Se fue a vivir la vida loca. ¿Qué es lo que estamos mirando de hoy en día? Con ese tipo de personas. Que es, en este caso del hijo, pero también se actuó mal, tanto en lo que yo hago mi análisis es, tanto estuvo mal el hijo como el padre. ¿Por qué? Porque el hijo exigió algo que no debería de exigir. Él tomó la decisión de irse y todavía tuvo el descaro de decir, me llevo el dinero que me toca, voy y me lo gasto. Error. Pero ahí él aparentemente dijo, ya me salí con la mía, ¿no? Hijo rebelde, irresponsable, inmaduro. Hay que pagar la consecuencia de nuestras decisiones. Por eso siempre estoy diciendo y se lo estoy hablando así claramente. Ahora, error del padre. ¿Por qué? Porque como padre, tú no tienes que permitir, por mucho amor que tú le tengas a tus hijos, no les tienes que dar por su lado. No es obligación. Si el hijo te dice tal cosa, tú le pones un alto y les dices en ese momento, mira, hijo mío, yo te quiero mucho. Tú eres todo esto, es para disfrutar todos en familia. Porque no nada más eres tú de hijo, son más hijos, si es que tienen más. Ahora, si tú me estás pidiendo con esta desfachatez, con esta falta de respeto, al enfrentarme a exigirme a mí, que no es ni tu dinero, ya desde ahí me estás faltando al respeto como papá, como padres de familia, sean mamá o papá. ¿Sabes qué? No tienes que discutir ni por qué no, ni por qué sí. Simplemente si te piden es no. Yo sabré cuándo, si sí o no. Eso no te corresponde a ti saber. Si te voy a dejar herencia o no te voy a dejar herencia. Eso a ti ni te va ni te viene. Le pones un alto. Se va a enojar, se va a sentir, ese es tu problema. No tienes que discutir, te das la media vuelta y él que piense lo que quiera. Ahora, ya se cometió ese error, en mi opinión. Yo soy muy mala. Se lo dio. Ya el hijo cometió esa falta de respeto y se va a tener las consecuencias de esa decisión que se quiso pasar muy vivo, y el papá también va a pagar la consecuencia de no haberle puesto un alto a ese hijo. Entonces se va el hijo, va y lo despilfarra viviendo la vida loca. Y acá el papá, sabiendo, porque de seguro se ha de haber enterado que estaba viviendo en situación que ya había acabado con todo, porque siempre llegan las malas noticias, el chisme. Y ahí está sufriendo por ese hijo,
pero que el hijo decidió por su libre albedrío irse de la cobertura de sus padres. Y después que ya terminó con todo, que le dio vuelo a la hilacha, como yo digo vulgarmente, que ya perdió todo con mujeres, vaya usted a saber, habido y por haber en qué cosas, pero nada bueno, se quedó sin nada. Entonces, ahora sí viene a decir, ¿por qué tuvo que pasar esa experiencia tan denigrante y tan vergonzosa de querer vivir la vida loca? Pensaba que le iba a durar toda la vida el dinero. Y cuando se le terminó, las personas con los que lo disfrutó, ya cuando ya no tuvo, ahora sí, lo dejaron solo y se regresó, ahora sí, como decía el chavo, con la cola entre las patas, ¿no? Con la vergüenza. Y después de mirar lo que tenía en su casa, que tenía todo, no le hacía falta absolutamente nada, y él quiso aventurarse, a liberarse, a vivir, a disfrutar lo que ni siquiera le correspondía. No había derecho. Pero ya fue y lo perdió todo ese bienestar, todo lo que con tanto sacrificio como familia habían reunido. Y ya después, cuando ya se ve sin nada y que todo el mundo le dio la espalda, que estaba tirado en el suelo, hasta el grado qué tan bajo caería o qué cosas en qué se terminó todo el dinero, que después deseaba lo que comían los puercos. O sea, denigración total. Ese es un ejemplo para que entendamos. Y fue que él se dio cuenta de la decisión que tomó, que se equivocó, que no valoró todo lo que tenía con sus padres. Tenía dignidad, tenía respeto, tenía todo, salud, no tenía hambre, estaba completamente cubierto de todas sus necesidades. Y después de haber despreciado lo bueno que tenía, cambió lo más por lo menos por la avaricia. Pero yo voy más allá, como les digo siempre. Eso es humanamente. Ahora yo lo interpreto a que así es lo mismo lo que es Dios para con nosotros. Estamos en las cosas, tenemos a Dios en nuestra vida, le pedimos a Él. Yo lo digo por mí misma, a mí no me falta absolutamente nada, estoy bajo su cobertura. Yo ya le entregué todo a mis hijos. Yo nada más te digo, Señor, ayúdame a que cada día sea una persona mejor, que cada día vaya obedeciendo y mejorando los 10 mandamientos. Yo te creo a ti, yo no me quiero salir de tu cobertura, yo quiero agradarte a ti, que todo mi pensamiento, que todo a donde vayan mis pies, lo que toque, todo, lo que mire, lo que oiga, lo que saboree, todo sea santo, todo sea de ti, que todo lo que yo toque, lo que yo mire, lo que yo escuche, a donde me lleven mis pies sea a lo santo, a lo bueno, a lo puro. Y no con eso quiere decir que voy a estar, que si en la iglesia 24 horas o en un convento o estar todo el día orando. No, es que mi vida la lleve limpia, pura, sin hacerle daño a nadie, sin tener envidia, nada, resentimientos, coraje, chisme. No, es vivir tu vida limpia, agradando a Dios, no haciéndole daño a nadie. Yo lo comparo así, que de tener todo con nuestro Señor, Él nos da absolutamente todo. Si estamos creyéndole a Él y cumpliendo con los 10 mandamientos, no nos falta absolutamente nada. Somos hijos del Rey, lo tenemos todo. ¿Por qué tenemos que andar mendigando? ¿Por qué queremos ir experimentando en otras creencias, en otras cosas que ni nos van ni nos vienen? Que tal vez suenan muy bonitos, te dicen, te hablan de una manera muy convincente para que tú caigas, para que te desvíes del camino. Es la tentación de querer saber lo que tú quieres recibir según más rápidamente, pero es mal. Cuando estamos con Dios tienes salud, tienes fe, tienes
económicamente no te falta nada, tienes que comer, dónde vivir, qué taparte, tienes paz, tienes tranquilidad, tienes amor, tienes simplemente el amor, la compasión. No le haces daño a nadie y no te falta absolutamente nada, lo tenemos todo. Esa es la herencia, eso es realmente el testamento en vida que lo estás disfrutando, no te lo está dando el Señor para cuando te mueras. El testamento te lo está dando en vida, te lo dejó en vida para que lo disfrutes, para que seas millonario en pureza, en santidad, en riqueza espiritual, que seas bueno, que compartas con tus hermanos, que hagas el bien, que des alegría, que des amor, que des todo lo mejor de ti, que compartas lo que tienes, que cuando ve la necesidad, ahí está, con lo que tú puedas. No por obligación. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tú eres hijo mío, todo lo mío es tuyo. Así como le dijo el padre al hijo, que se puso celoso también el otro hermano. Muchas veces, ¿por qué estamos en las cosas de Dios aparentando que realmente estamos convencidos o que tenemos fe cuando no es cierto? Tal vez es por conveniencia, porque no me miren mal, porque no me critiquen, pero realmente la pregunta es, ¿realmente yo creo en Dios? ¿Yo tengo fe? ¿O nada más estoy entre como que sí, como que no? Cuando me conviene, cuando estoy bien, sí, cuando no me va mal, no. Estamos igual actuando de la misma manera de la parábola. Y el Señor nos deja, así como el hijo pródigo se fue por su propio libre albedrío, también a nosotros. El Señor no te obliga a que estemos en la palabra de Dios, ni que creas en Él si no lo crees. Él no te obliga, Él te deja, tú decides. Si tú decides no creer, que Dios te bendiga, así como el hijo pródigo se fue, tomó su decisión. ¿Quiero lo mío? Oh sí, Señor, yo creo que estoy muy aburrido aquí en tus cosas porque no puedo hacer nada, todo es prohibido. Pues yo quiero vivir la vida loca. Me voy a donde me dicen que sí y que no va a pasar nada. Te deja el Señor porque tú quieres eso. Pero desde ese momento en que tú decides irte, salirte de la cobertura del Señor, ya eres ese hijo pródigo. Ya te fuiste, saliste del camino, despreciaste al Señor. Y Él te deja. Él no te obliga absolutamente en nada y no le podemos exigir al Señor que me vaya bien portándome mal. Fíjate que no. Dios sí nos pone el alto a decir, tú decidiste, hijo mío, irte. Yo te amo mucho, pero tú decidiste cambiarme a mí, que te doy todo, que tienes casa, que tienes hogar, que tienes familia, que tienes hijos, que tienes esposa, que tienes esposo, que tienes padres, que tienes hijos, que tienes trabajo, que tienes salud, que tienes todo, juventud, tienes todo. ¿Y te quieres ir de mi lado, hijo mío, a experimentar allá lo prohibido, lo que te va a hacer daño? ¿Quieres dejar todo esto, hijo mío? Lo que tu padre, que es el rey, el dueño de todo, es todo tuyo. ¿Lo quieres dejar por ir a aventurarte al pecado? ¿Qué puedo hacer yo? Tú lo has decidido. Vete. Con todo el dolor en mi corazón, te dejo ir, hijo mío. No puedo hacer nada porque no te puedo tener a fuerzas donde tú no quieres estar. El Señor no nos obliga. Pero ya cuando salimos de la cobertura del Rey de Dios, que nos tiene todo, que no nos falta absolutamente nada, y vamos y nos revolcamos y nos damos la vida loca y terminamos como los puercos y queriendo comer la comida de los puercos. ¿Qué pasó? Cambiaste donde tenías todo limpio, bañado, puro, comiendo bien, sanamente, disfrutando con la familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, tu buen trabajo, tenías todo. Y ya después tienes revolcado que la gente ya no te reconoce. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser ese muchacho o esa muchacha? ¿Cómo va a ser? Ni se parece, no la reconozco. Por su propio libre albedrío. Cambió lo más por lo menos.
¿Quién te obligó? Nadie te obligó. Tú lo decidiste. Entonces comprendió el hijo, y así también nosotros, el que se va y regresa, avergonzado, pensando que no hay otra oportunidad. Y nuestro Padre es tan bueno que nos dice: ven, hijo mío, yo te vuelvo. Así como le dijo el papá al hijo pródigo, le dio tanto gusto a su padre de saber que tal vez en lo que andaba, y al verlo, ¿cómo no le va a doler si es su hijo? Verlo acabado, destrozado, hambriento, sucio, apestoso. ¿Y qué dice el padre? Vengan, traigan ropa limpia, va a bañar, a darle lo mejor. No porque era mejor o especial que el otro hijo, no, o que los otros hijos, no. Es el amor del Padre. Así también a nosotros, cuando nos vamos por nuestro propio libre albedrío a andar queriendo experimentar otras creencias, y nos empuercamos, nos perdemos, después no se nos reconoce y vuelves. Pues lo importante es que vuelvas, que reconozcas quién es, de dónde saliste, tu origen, dónde está la salvación, dónde está la esperanza, dónde está el amor. Regresa, pides perdón, pero realmente que te des cuenta que lo que hiciste estaba equivocado, y que te diste cuenta del gran amor de tu Padre, en este caso Padre físico, y también en este caso Padre espiritual, Dios Padre. De ver, el Padre ve al Hijo en esas miserias, en esas tristezas, cómo le dolió al Padre, así como nos duele ver a nuestros hijos que no nos escuchan, que no nos entienden y se pierden y se destruyen su vida. Cómo llora uno y no puedes hacer nada por tu hijo, porque tu hijo no quiere salir de ahí. Y te ve llorando, te ve pataleando, te ve, sabe que no duermes, sabes que está preocupada, pero no piensa en ti. Pero el Padre siempre piensa en sus hijos. Y mira al Padre, el Padre ve al Hijo y le da aquel gusto. Así también nuestro Señor, qué gusto le da cuando nosotros le pedimos perdón, le decimos: te fallé, Señor. Así como le dijo: te ofendí al cielo, a ti, reconozco el error, creí que estaba bien, te pido perdón, dame una segunda oportunidad. Pero que realmente sea de todo corazón, que realmente estés convertido y convencido de que como Dios no hay otro. Es único, no hay imitación, es el original. Y así el Padre, como le dice, le dio lo mejor, lo bañó, lo cambió, le dio una segunda oportunidad por el amor. ¿Qué es lo que movió al papá? El amor. ¿Qué es lo que mueve a Dios? El amor. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros los padres? El amor. ¿Qué es lo que te mueve a ti? El amor, el don más grande del amor. Y le dio tanto gusto al Padre que da la orden de que se le atienda como el hijo perdido, pero que reconoció, tal vez por el hambre, por alguna conveniencia, pero lo importante es que reconoció, y esperemos que realmente haya una transformación, que realmente haya un cambio en nuestras vidas, no que sea por conveniencia o manipular la situación para volver a entrar. Pero Dios así es con nosotros, como ese Padre terrenal que da lo mejor por sus hijos y espera que sus hijos estén siempre bien, y a todos los quiere por igual. Ninguno es más, ninguno es menos. Pero lo que pasa es que en las familias los hijos, unos dan más problemas, están más inmaduros, más rebeldes, más cosas que ellos tienen dentro de sí que ni ellos mismos se conocen, por lo que no han querido reconocer qué les ha pasado en la vida, y se sienten culpables, se sienten sucios, se sienten inmerecedores de vivir
de esa manera porque tienen secretos, tienen cosas, culpas que tienen dentro de ellos y que ellos mismos se están juzgando, se están latigando, se están martirizando ellos mismos y por eso se muestran rebeldes, porque tienen muchas cargas de conciencia, muchas cosas que solamente ellos y Dios saben, pero si ellos no le entregan todo eso a Dios, Dios no va a poder ayudar. Y sí lo sabe, pero necesita que uno lo diga, le pida a uno a Él, le diga con su propia voz estas cosas. Y el Señor, claro que te limpia, pero necesita que uno hable. Y así cuando uno empieza a ser honesto con uno mismo y reconocer sus faltas, Dios no nos dio la vida para que estemos cargando con culpas, entregarlas, reconocerlas, las hemos hecho, reconocerlas y pedir perdón y hacer un cambio y no volver a pecar, para que tú vivas bien, vivas libre, no tengas deseos de andar experimentando lo prohibido, porque viviendo como Dios manda no tiene necesidad. No te va a hacer falta amor, no te va a hacer falta economía, no te va a hacer falta atención, no te va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque todo va a llegar igual que tú. Una persona honesta, una persona buena, una persona misericordiosa, una persona que tiene amor, da amor. Pero si una persona no tiene amor, no tiene a Dios en su vida, no tiene compasión, no tiene nada, no puedes esperar que te den lo mismo. Tiene que ser igual que tú, los mismos sentimientos, las mismas ideas, la misma manera de ver la vida puramente, entregar amor. Con amor tú no vas a dar porquería, con amor tú no vas a dar mentira, porque el amor no lo permite. Eso es mentira de decir yo te amo pero te soy infiel, yo te amo pero te robo, yo te amo pero esto, yo te amo pero... No, eso no es amor. ¿A quién quieres engañar? El amor es transparencia, se nota, se transmite, se siente la energía, se siente el amor, se te ve la pureza, se te ve la santidad, se te ve la frescura, se te ve la transparencia, se nota que Dios está en ti porque te ves bello. Y bello no me refiero a belleza física, belleza espiritual. Se te nota que Dios está en ti, porque tu cuerpo emana ese olor santo, no de perversión. Entonces, así como ese padre que le abrió los brazos a su hijo, le dio tanto gusto y hizo una fiesta, así también el Señor con nosotros hace una gran fiesta cuando reconocemos nuestros pecados y hacemos un cambio, le pedimos perdón y hacemos un cambio. Él nos limpia, Él nos baña, Él nos deja como sus hijos, sus bebés hermosos que somos y te da una segunda oportunidad. Y el otro hijo, que teniéndolo todo se sintió celoso. Tal vez se estaba portando bien, tal vez por la manera en que contestó. ¿Por qué se enceló? Porque el que le dieron todo, le dieron su parte y él no la reclamó, él se quedó ahí, aparentemente como buen hijo, como muy, muy bueno, como que realmente estaba feliz. Pero si hubiera sido así, no se hubiera puesto celoso al regreso de su hermano. Al contrario, se hubiera puesto también feliz, igual que el padre, a decir exactamente las mismas palabras. Mi hermano andaba perdido, pero mira qué bueno que ya llegó aquí al hogar, a su casa. Aquí estamos su familia. Aquí estoy yo, que soy su hermano. Me da mucho gusto. Yo lo voy a ayudar. Pero sin embargo, se enceló y le reclamó, se aguantó. O sea, el otro tuvo de perdida la valentía de decirle su verdadero yo, ¿no? A ver, pues se creyó con derecho de exigir lo que no tenía derecho a exigir. Pero aparentando que él estaba cumpliendo como buen hijo, que no reclamó, que hizo como debe de ser, pero no era así. Porque si hubiera realmente seguido ahí, porque estaba convencido por amor a su padre, porque realmente quería estar ahí sin ningún interés de nada,
no hubiera dicho lo que dijo, pero tal vez era lo que volvemos humanamente a lo que les digo, cómo actuamos. ¿Cuántas personas hacemos exactamente lo mismo? Aparentamos que estamos conformes, aparentamos que estoy de acuerdo contigo, pero hay un interés tal vez detrás de todo esto, tal vez diciendo, no se puede saber, pero por la actitud, la respuesta del hijo, que a lo mejor él decía, bueno, mi hermano ya no está y cuando mi padre fallezca, pues yo me voy a quedar con todo. Por eso me tengo que aguantar aquí aparentando que estoy feliz y que soy obediente y que hago todo lo que él quiere y que me importa mi padre, pero en realidad lo que estoy esperando es que te mueras para poder recibir toda la herencia. Posiblemente es el mensaje, cómo actuamos de la misma manera. Y que no es verdad así, que sucede muchas veces, que aparentamos que somos buenos y que estamos aguantando situaciones, pero porque sabemos que al final me tienen que recompensar por lo que yo estoy haciendo. Y estoy manipulando, aparentando que estoy conforme, pero en realidad no es así. Entonces, si ponemos la balanza de los dos lados, volvemos la humanidad. ¿Cómo actuamos? El hijo pródigo que tomó su propia decisión, que dio de frente, dijo, pues acá más bravucón, no, pues dame lo que me corresponde de una vez. Y el otro, que aparentando muy bueno, muy mansito, muy bueno, pero en realidad, pues, si es que es así, pues todavía está peor, porque este de perdida demostró lo que es, más inmaduro. Él quería vivir la vida loca y dijo, pues de una vez, antes de que te vayas, porque quién sabe si viene que no. Y el otro, muy sutilmente, mucha mansedumbre y realmente con el interés de quedarse con, o sea, me va a tocar a mí todo. Y los padres sabemos cómo son nuestros hijos, cada uno sabemos. Habrá tal vez algunos que no, pero yo pienso que la mayoría todos sabemos cómo es cada hijo y cómo piensan y cómo son y todo. Y le reclamó hacia el padre. Entonces fue cuando el padre le dijo, pero hijo, si aquí estás conmigo, tú no me pediste la herencia ni nada, pero todo, tú no tienes hambre, todo, si tú quieres, tú puedes disfrutar todo. Es todo tuyo porque pues tú eres mi hijo y aquí estás conmigo. Pídemelo y se te dará. Porque entonces ahí, porque él hacía el reclamo de decir, mira, el otro que se fue y que que el otro, se te enfrentó, te faltó el respeto y nada más, y tú le diste su parte, y mira ahora, aparte de lo que te hizo, y ahora hasta le haces fiesta, y a mí que estoy aquí, a mí tal vez ni un cumpleaños me haces, o tal vez esto, lo otro, pero dice, pero si aquí estás conmigo disfrutando todos los días, todo, estás a salvo. Y así el Señor también, aquel que decide servirle a Dios, a lo que se enfrenta, pero no le va a faltar tampoco absolutamente nada. Y por eso dice el Señor que si tú estás en las cosas de Dios, y como yo le digo, tú invitas, Señor, tú me invitaste, pues el que invita paga. Tú dices en tu palabra que a los que tú llamas se encarguen de lo que tú les diste la misión, y que tú te encargas de sus hijos, que ellos se encarguen de hablar de ti, y tú te encargas de su familia, que no les va a faltar absolutamente nada. Yo lo creo y yo lo vivo. Yo soy un testigo de esa gran verdad. Y muchas veces estás en las cosas de Dios y ya lo haces por rutina. Ya lo haces tal vez porque no te critiquen, porque no digan que ya no tienes fe, que ya te saliste de las cosas de Dios, o que ya no te sientes esa alegría, ya no estás tan convencido de esa fe, ya no tienes tanta fe como al principio y te conformas y te quedas ahí por costumbre. El Señor también lo sabe. El Señor también lo sabe. Pero no debemos de ser así, porque
te estás haciendo daño tú mismo. Al Señor no, tú mismo, porque ya estás haciendo algo que tú ya realmente, tu espíritu ya no. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando ya tu espíritu siente, deja de sentir esa alegría, ese amor, ese cómo se siente uno cuando empiezas en las cosas de Dios, ese que tu corazón se te quiere salir de la alegría, de que te da tanta emoción hablar de las cosas de Dios. Cuando caes en la rutina, eso es lo que pasa. Ya te empiezas a desenamorar de Dios. Por eso el Señor nos da esas cachetadas guajoloteras de que perdamos cosas, de que nos hace cambios para que nos volvamos a agarrar de la mano de Dios, que no nos olvidemos que con Él estamos seguros y que si aclamamos a Él, Él siempre está ahí con nosotros, pero todos los días tenemos que enamorarnos de las cosas de Dios, porque el pecado más grande y la tentación de todo el servidor de Dios, y estoy hablando en todos los niveles, es la rutina. El que ya dices la palabra de Dios, la lees, todo, pero ya no sientes ese enamoramiento, ese que se te sale el corazón, ya de que te estás poniendo tibio. Tienes que volver a agarrarte de la mano de Dios. ¿Y cuándo es cuando te vuelves a agarrar de la mano de Dios? Cuando te sientes en peligro, cuando algo te sale mal. Entonces sí, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y vuelves por la necesidad que tienes de sentirte en peligro. Pero así yo tampoco lo considero que es bueno, que solamente nos volvemos a agarrar de Él cuando estamos en peligro. Es que debe de ser en todo tiempo. Todos los días tenemos que estarnos enamorando de las cosas de Dios. Así como debe de ser los matrimonios. ¿Por qué creen que pasa todos los divorcios? Porque se deja de enamorar, se deja de conquistar a la mujer, al esposo. Ya se hace una costumbre, se cae en la rutina, ya no hay palabras bonitas, ya no hay te quiero, ya no hay cómo te ves bonita, gracias. Mira, todo el enamoramiento es como una plantita, la tienes que regar todos los días para que no se seque. Tienes que demostrar tu amor, tu alegría, tu felicidad de tener a esa persona junto a ti que te ama, decirle cuánto la amas, cuánto le agradeces, mucho más a Dios. Gracias, Padre, por todo lo que me das. Gracias, Padre, por este trabajo. Gracias, Padre, porque me puedo agachar. Gracias, Padre, porque me puedo levantar. Gracias, Padre, porque me puedo bañar. Gracias, Padre, porque puedo hablar. Gracias, Padre, porque puedo levantar las manos. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Nadie como tú. Tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres el de todo, Señor. Señor, hazme una criatura nueva todos los días. No permitas que nunca me separe de ti, Señor. Que nunca me quites de tu cobertura, porque sin ti me pierdo, Señor. Nadie como tú, porque nadie me ama tanto como tú, ni de la manera en que tú me amas. Tú me lo demuestras día a día, Señor. ¿Cómo no te voy a dar gracias? ¿Cómo no voy a creer? Si lo estoy mirando todos los días, estoy viva, hoy amanecí por la gracia de Dios, porque me regaló este día de un día más de vida, pero no para que lo pierda, nada más porque sí, para que haga algo productivo en este día, que haga algo que quede para las nuevas generaciones, algo positivo. Pero realmente hacemos conciencia de lo que es esta parábola del hijo pródigo. Somos los hijos pródigos de nuestro Señor. Queremos que nos dé, queremos que nos vaya bien, queremos que nos cumpla todos nuestros antojos, queremos a fuerzas, pedimos, dame, Señor, pero ¿cuántas veces decimos, Señor, yo te doy esto, yo por la gracia que tú me has dado hoy, mira, hoy, esto es debido gracias a ti, Señor, hoy voy a hacer esta oración. Hoy voy a pedir por mis hermanos. Hoy voy a pedir por todo el mundo, por toda tu iglesia, por toda tu comunidad. Especialmente yo lo digo aquí, de la comunidad de Limor, por todos los ministerios. Que haya muchos ministerios.
que la gente se acerque a Dios, que haya gente en la iglesia, que pedimos por el Papa, por los obispos, por los cardenales, por los sacerdotes, por todos los sacerdotes que ya fallecieron, por todos los sacerdotes que están enfermos, por todos los que están actualmente en nuestras parroquias, pedir por ellos, que les dé paciencia, que les dé sabiduría, que les dé sobre todo mucha paciencia y mucho amor para poder entender y tener paciencia al pueblo de Dios, que somos tan rebeldes, tan desagradecidos. Que haya mucho fruto en cada comunidad. Yo pido especialmente por esta comunidad de Limor, que dé mucho fruto, que haya muchos ministerios, que haya muchas manos al servicio de Dios, de la palabra de Dios, que abunde las manos serviciales al servicio de Dios. Que haya muchos servidores, pero que realmente estén convencidos, no por querer figurar, no por tener un ministerio y se sientan importantes, no, que realmente sean servidores que estén comprometidos al servicio de Dios, a la viña del Señor, que den mucho fruto, que se les note que Dios está obrando en ellos, que las personas que los escuchen, que los miren, se den cuenta la persona que era antes y la persona que es hoy. No para que te creas ya que ya tienes un lugar ahí como si fuera un trabajo con título, sino que al contrario, que seas servidor, hacer conciencia, definir claramente qué significa ser un servidor. Estar al servicio de Dios, estar al servicio del pueblo, de tu prójimo, de tu hermano. No que el pueblo esté a tu servicio y que tú lo dirijas y que tú le digas qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Y cuál sí y cuál no. No, que todos somos iguales y todos estamos al servicio uno del otro. No los demás para mí. Yo estar en servicio hacia los demás y todos igual. Cada uno orar por sus comunidades, por su país, por toda la Santa Iglesia. Sí, criticada, lo que sea, nadie somos perfectos y todo tiene su tiempo y solamente Dios sabe quiénes están ahí y por qué lo están haciendo o no lo están haciendo. Pero no, a nosotros no nos debe de importar lo que están haciendo, es lo que nos debe de importar, es lo que estamos haciendo nosotros. No los demás, cada uno vamos a dar nos va a dar cuenta, nos va a pedir cuentas el Señor. Eso no es nuestro trabajo, estar criticando quién lo hace bien, quién lo hace mal y sobre todo qué han hecho mal. Dios lo sabe y ellos lo saben y cada uno vamos a dar cuentas, pero no somos quien a estar diciendo que no voy a la iglesia porque esto, no voy a la iglesia porque el otro. No, ese no es nuestro problema. Y el Señor nos lo dice muy claramente, tú no vas ahí a ver al sacerdote, me vas a ver a mí, dice el Señor, porque yo soy quien soy, yo soy el dueño de la viña, yo soy el dueño de todo, todos los demás están a mi servicio. Y si los que Dios ha llamado a su servicio no están haciendo bien su trabajo, Dios los llamará a cuentas, pero no nos corresponde a nosotros decir absolutamente nada, pero sí estar alerta qué es lo que se está haciendo mal, pero pedir por ellos. Y sobre todo uno ve que están haciendo las cosas mal, tenemos que hablar y decir, esto no está bien. Pero no a pelea, no hacer un escándalo, pero sí decir siempre la verdad, lo que se está haciendo mal. Y hay que reconocer. Eso es lo más importante, que no porque estén, y estoy hablando en todos los niveles, no nada más de la Iglesia Católica, en todos los que estén a cargo, en el caso yo me voy a referir de la Iglesia Católica, cada quien sabe lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Y Dios se va a encargar de poner a cada quien en su lugar. Eso sí, no nos escapamos absolutamente nadie. Pero si vemos algo que está pasando mal, tiene uno que hablar y decir, esto está pasando aquí, no está bien. Pero no
nos corresponde estar levantando falso o estarnos metiendo donde no nos llaman. Pero sí se tiene que saber la verdad. Y también los feligreses tenemos derecho a saber la verdad, lo que está pasando. Igual, porque ahí ese es el gran ejemplo de que tenemos que ser honestos. No podemos decir sean honestos y yo no estoy diciendo la verdad de lo que pasa. Pues tampoco, entonces ¿en qué quedamos? Todos hijos, todos entrenados. Y eso va a todos los niveles. Tenemos que ser honestos y tenemos que poner el ejemplo. Si yo pido que si yo quiero que me digan a mí la verdad, pues yo también tengo que decir la verdad. Pero eso solamente lo tenemos muy claro porque lo dice la palabra de Dios. Yo soy el que soy y yo soy el único, al único que tienen que venir a ver. Los demás tienen un servicio. Y lo que hagan como humanos que somos, que nadie somos perfectos, Dios a cada uno nos tomará Él tomará la decisión que tiene que hacer con nosotros. Pero no nosotros. Pero sí tenemos que ser honestos. Hablar siempre con la verdad y no engañar. Porque si no, entonces, ¿en qué quedamos? Y esto de la parábola del hijo pródigo, ¿cómo es nuestra realidad? El día a día de cómo actuamos los seres humanos en las familias, en la iglesia, en todo nivel. En pocas palabras, es más de lo mismo. Tenemos que ser buenos. Tenemos que poner un alto. No podemos obligar a nadie a hacer nada que no quiera, pero sí tenemos que reconocer que así como el hijo pródigo, por su libre albedrío, se fue, exigió, acabó, y después regresó arrepentido, avergonzado y todo sucio, todo limonero, sin dignidad. Pero pidió perdón, pidió una segunda oportunidad. Y así también el Señor nos dice a ti y a mí. Si hemos estado en esa situación que nos hemos alejado de Dios como ese hijo pródigo, es tiempo, sobre todo en este tiempo, de lo que es la cuaresma, de la reflexión, de la meditación, del arrepentimiento. Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón. Reconozco la miseria, cómo me he revolcado, en qué me he visto envuelto desde el momento en que decidí equivocadamente irme de tu lado, porque yo creí que era lo mejor. Quise vivir mi vida a mi manera, sin restricciones. Pero qué triste, Señor, que me he dado cuenta que no valoré lo que tenía contigo y perdí el oro por nada. Siendo hijo del rey, termino como un pordiosero, añorando hasta comer la comida de los puercos. ¿Cómo acabó el mundo conmigo por esa decisión equivocada que tomé? ¿Cómo el enemigo me destruyó, acabó conmigo cuando lo tenía todo ¿para qué? Para que renunciara a ti. Y yo tontamente te cambié por el otro, por el mentiroso, por el que me dijo que iba a estar bien y que no me iba a pasar nada. Quería experimentar lo prohibido, el pecado, el derroche, a costa de que yo no me lo había ganado. Todo fue dado por Dios. Así como en el caso de la herencia del padre, que no le correspondía haber exigido. Pero el padre, como buen padre, bueno y no tan bueno, en mi opinión, error, eso no se debe de hacer. Pero ahí nada más el ejemplo se demuestra el amor tan grande que tiene
el Padre, nuestro Señor, con nosotros, y también el ejemplo de que hijos valoren el amor de los padres, que vean cómo hacen llorar a sus padres, que lo único que quieren es que estén bien, que no se vayan por el mal camino. Por eso es tan similar o algo parecido el amor de los padres hacia los hijos con el amor de nuestro Señor y la Santísima Virgen María a los padres. Ese amor filial, ese amor puro, ese amor sin interés, que el único interés es que los hijos estén bien, así como es. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que sus hijos no suframos, que no suframos las miserias, las carestías, las enfermedades, la denigración, el no tener ni para comer, porque eso, todo, esa miseria, la miseria no viene de Dios, la miseria te la da el diablo, te la da el pecado, te lo da la lujuria, y de ahí empieza, para mí, termino con esa frase, que el mal de todos los males, que yo me doy cuenta, todo lo que se deriva de ahí es de la sexualidad, de la lujuria. De ahí el acabose total. De ahí sale toda la destrucción del hombre, del ser humano, de la lujuria, de la sexualidad mal entendida. Y ustedes, allá que me están mirando, saquen su propia conclusión y díganme en sus comentarios, ¿es verdad o es mentira? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué analizas de la parábola del hijo pródigo? ¿Tú has sido hijo pródigo? ¿De cuál de los dos te identificas? O de los tres, mejor dicho. ¿Del hijo inmaduro, atrevido, o el hijo que aparentemente muy bueno, muy recatado, pero a la vez tenía en su pensamiento mucho rencor, mucha envidia, y tal vez tenía plan dentro de él a decir, aparento, me aguanto, pero todo me va a quedar a mí? O también el ejemplo de ese padre. ¿Crees que ese padre hizo bien en haberle dado la herencia? Yo, como les digo, yo no me identifico con ese padre. Yo soy más, más mala en ese sentido, porque la vida me ha enseñado que no es así. Y no la vida, mejor dicho, el Señor me ha hecho saber que no es correcto, que hay que poner un alto cuando se tiene que poner. Y no por eso quiere decir que eres malo, más bien eres más bueno, porque así tú vas a evitar la destrucción. Yo no estoy de acuerdo con yo no me identifico con la actuación del papá. Yo pienso que en la vida hemos estado muchas veces en lugares de los dos hermanos, honestamente. Un tiempo, por la ignorancia, el no saber el significado realmente de lo que es que las cosas se tienen que ganar, no exigir, y que por ignorancia actuamos pidiendo, exigiendo. Y del otro lado, también como el hermano, celoso, envidioso, aguantando por apariencias para que no te juzguen, para que te veas el bueno. Pero no eres el verdadero tú. Eres en apariencia. Hay muchas cosas, mucho resentimiento dentro de ti. Pero que si se las entregas a Dios, Él, tanto como el hijo inmaduro que lo hizo reflexionar, también hay un cambio para aquel hijo que creyó que con ese comportamiento iba a recibir mejor beneficio o era mejor persona. Simplemente es ser honestos. Honestos. Y de cierta manera, el primer hijo, el que pidió todo, fue más honesto que el que se quedó en la casa.
porque el que se quedó ahí aguantando todo realmente no quería estar así. Era, en mi opinión, hipócrita, con un plan, pero que también Dios actuó en los tres personajes, en el hijo que se fue, el padre que actuó de esa manera y el hijo o el hermano que se quedó ahí aguantando. Hay un aprendizaje para la familia completa de cómo actuamos de una manera, cómo debemos actuar para parar todo esto y cómo debemos de ser. En pocas palabras, tenemos que ser honestos. Los hijos y los padres con los hijos. Poner un alto y decir, ¿a dónde vas? ¿Quién te dijo? Yo sabré. Y tienes que hablar con la verdad. Poner a cada quien en su lugar. Y así es el Señor. Pero realmente, ¿entendemos la parábola así? ¿O en qué situación de la parábola, como te digo, de los tres personajes hemos actuado nosotros? Me gustaría que lo dejaras en tus comentarios. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo como yo pienso? ¿O cuál es tu opinión? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Tú cómo has actuado? Te lo dejo para que opines. Y esa es mi interpretación de esta hermosa parábola del hijo pródigo. Y pues, sin más, como siempre, acompáñame si es tu voluntad. Si no, pues no, ¿verdad? Y yo no les yo no les pido ni que se suscriban ya, ni nada. Simplemente que si les parece interesante este video, véanlo y ustedes sabrán qué van a hacer. Yo se lo entrego todo a Dios. Yo nada más quiero que estemos en la misma sintonía, que vayamos aprendiendo todos como hijos de Dios, unos de los otros. Me gustaría saber tu opinión, tú cómo miras la vida, a qué te has enfrentado como mamá, como abuelita, como esposa, como hermana, como comunidad, como vecina, lo que sea. Me gustaría saber de ustedes para que esto existiera ese diálogo entre tú y yo, para que salgan más cosas, para que vaya fluyendo este canal, que esté no nada más yo hablando y hablando, pues es la palabra de Dios, para que haya un intercambio y sea más saludable y más beneficiosa para todos, porque serían diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones. ¿Qué te dice a ti y qué me dice a mí? Y pues Dios te acompañe, Dios te bendiga, que sigas teniendo cada día más hambre de la palabra de Dios. No me dejes sola, acompáñame y pido por ustedes siempre en la misa, por todas sus familias. Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias. Misión cumplida en la escuelita del Señor por el día de hoy. Adiós.